Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, la semana pasada terminamos un ciclo de estudios y de reflexiones respecto a algo tan importante como es preservar la comunión. Nuestro hermano decía en la oración que podamos vivir conforme a la obediencia que el Señor nos demanda, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Todos decimos que sí. Y hemos tratado temas bastante sensibles, necesarios y que son cíclicos. En algún momento vamos a tener que volver a tratarlo. Pero este mes la reflexión va a estar dirigida más bien a una idea de consolación. Así como somos exhortados, muchas veces reprendidos, también necesitamos del Señor consolación, ¿cierto? Sus caricias. Y en este mes vamos a dedicar un poco la reflexión hacia lo que significa este peregrinaje. Los que ya llevamos algún tiempo peregrinando, podemos decir que uno se va desgastando, cansando. Imagínense usted una caminata, no sé si le gusta ese deporte de caminata, ¿cómo le llaman? Más el trekking, ¿eh? Y tienes hitos donde llegar y uno dice, bueno, no termina nunca esta caminata y se va agotando, sediento, como el siervo, dice el salmista, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, el peregrinaje es difícil. Ya nunca el Señor nos dijo que iba a ser fácil. Por lo tanto, necesitamos del Señor también ese aliento para nuestra alma, ¿cierto? Ese refresco a un sediento peregrino que espera pronto llegar a su patria celestial. Así que en eso vamos a reflexionar en este mes. En primer lugar, vamos a hablar de algo muy importante que no es nuevo, nada nuevo bajo el sol, decía Salomón, que tiene que ver con nuestra esperanza. Nosotros fuimos salvos en esperanza. ¿Cómo nosotros quisiéramos que la salvación se hubiese ejecutado de inmediato? Es decir, el Señor nos salva y nos lleva al cielo, ¿ya? ¿Cuántos problemas podríamos decir no hubiésemos vivido? Pero el Señor, en sus planes, en su misericordia, pero también en su soberanía, porque Él sabe todas las cosas, ha establecido que nuestra salvación se proyecte en esperanza. Y en esa proyección de esperanza hay pruebas, hay desafíos, hay logros, pero también hay fracasos. O sea, ningún creyente puede jactarse de que todo lo ha hecho bien. Nos equivocamos constantemente. Pero hay algo maravilloso. Ya somos salvos, hermanos. Y somos salvos con una esperanza gloriosa. Es decir, lo que nos depara el futuro para nosotros, los creyentes, por pura gracia, es tremendamente glorioso, mis hermanos. Yo los invito a que podamos abrir nuestro primer texto bíblico, que va a ser la base de esta reflexión, en el Salmo 39. Salmo 39, versículo 4 al 7. Salmo 39, versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor, Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah dice, ¿eh? Ese era un interludio musical porque los salmos los hebreos los cantaban, los recitaban y también tenían entonaciones musicales, instrumentales. Eso significa Selah. Versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Note el versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Señor, bendiga su palabra. Bueno, mis hermanos, la otra vez en un ejercicio muy personal familiar hablábamos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos como seres humanos, como hijos frente a un padre o una madre, como esposos, ¿cierto? Como matrimonio, como miembros de una iglesia? ¿Qué esperamos? Como ciudadanos de un país, como existentes en un mundo, que no lo vemos muy promisorio. Nuestro hermano decía, esto va de mal en peor, no porque queramos verlo así, es porque la profecía bíblica nos enseña que es así. Por lo tanto, qué pertinente es preguntarnos, ¿qué estamos esperando? Los creyentes tenemos una respuesta categórica y eso nos llena de gozo.
Esperamos nuestra redención, hermano. El ser redimido definitivamente, primero de este cuerpo pecaminoso y de este mundo de maldad. Y eso puede ocurrir hoy día mismo, hermano. Eso puede ocurrir hoy día mismo. El salmista, que en este caso es David, comienza clamando al Señor, hazme saber, Jehová, mi fin. Qué interesante es como dice acá, y cuánta sea la medida de mis días. La verdad que nosotros tenemos una proyección. La otra vez nos preguntábamos, ¿qué sería de nosotros si supiéramos la edad en que vamos a morir? ¿Podríamos vivir si cada uno de nosotros en nuestro cédula de identidad tuviera también no solamente la fecha de nacimiento, sino que de defunción? ¿Ya? Es como decía una persona, tengo una noticia buena y una mala. ¿Se acuerda, no? ¿Cuál preferiría usted primero? ¿Cierto? Dame la mala y después me das, o viceversa, como guste usted. Entonces le decía que vas a morir en 24 horas. Imagínense usted, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Y cuál es la mala? Es que te ando buscando desde ayer, po. Bueno, parto así, hermano, para que podamos distendernos un poquito. Pero somos tan frágiles. El día de ayer yo me estaba preparando para la reunión de varones y me entero del fallecimiento del padre de nuestras hermanas. Un hombre adulto, por supuesto, pero lleno de vitalidad. Ya nadie podría haber dicho, este hombre está enfermo y está pronto a partir. Y la vida es así, es tan frágil y se nos olvida y uno se confronta con la fragilidad de la vida siempre en estos momentos de muerte. Cuando alguien muere, sobre todo cuando alguien relativamente sano, joven, adulto, pero no un viejito, y no hay una enfermedad previa que vaya preparando el camino para decir este individuo va a fallecer. Entonces impacta ese tipo de cosas, impacta cuando un joven muere. Pero fíjense que la Biblia nunca ha callado respecto a la muerte. Lo que pasa es que nosotros siempre nos desprendemos de la Biblia y siempre proyectamos nuestra vida como que vamos a vivir muchos años aquí. Yo siempre lo digo de esta forma, no tenemos garantizado ni un segundo de vida, ¿ya? El Señor sabe cuándo va a detener el latido de nuestro corazón. Y puede ser hoy día mismo, lo decía Faru de acá. Es decir, tenemos que confrontarnos como el salmista. Hazme oír, hazme entender mi fin, cuánto es la medida de mis días para que yo sepa cuán frágil soy. En la medida que nosotros nos vamos convenciendo de nuestra fragilidad, muchos de nuestros problemas van menguando, ¿cierto? Muchos problemas que nos cuesta dejar atrás o nos cuesta superar por nuestros problemas de orgullo y cosas así. Cuando vemos la fragilidad de la vida, nosotros vamos dejando todo eso. Un día estamos vigorosos, pero el otro día podemos estar bajo tierra. ¿Ya? El salmista también decía, es como la hierba del campo, el ser humano. ¿Qué es lo que es? Como la hierba del campo, que crece, ¿no es cierto?, florece y después se marchita y deja de ser. Y dice aún más, y su lugar, ¿quién la conocerá? Pasamos al olvido. Y es bueno reflexionar en esto, hermanos, porque proyecta algo más maravilloso y glorioso para nosotros, que es la esperanza. Es decir, para el creyente la muerte no es el fin, para el creyente la muerte es el comienzo de una vida gloriosa. Sabe que ninguna felicidad que usted vivió en este planeta con su familia, con sus seres queridos, se puede siquiera igualar o asimilar, ¿cierto?, en semejanza a lo que significa estar en gloria con el Señor. Aquí agrega en el versículo 5, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Estas palabras que parecieran de una mente depresiva, es un salmista, es un creyente no perfecto. David, todos sabemos que no fue perfecto, no todo lo hizo bien, pero era un creyente, eso no lo podemos negar. En esto nos reflejamos todos nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que tiene solo perfección y virtudes. Tenemos victoria, pero también tenemos derrota. Tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y podría decir más defectos que virtudes. Pero aún así somos creyentes. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha redimido judicialmente de todos nuestros pecados, ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida, eso téngalo por seguro, eso es indeleble, es imborrable,
Y a pesar de todas las cosas, y a pesar de que nuestra vida es corta, tenemos la vida eterna asegurada en la obra de Cristo. Entonces, esto nos llena de gozo. Hay una parte que dice, ¿cuántos son los días del hombre? 70, los 70, que pasan los 70, dice que son los más robustos, los 80 años, imagínense ustedes. En el transcurso del tiempo uno ha ido viendo que la gente vive más, ¿cierto? Antiguamente, no sé, una persona que cruzaba los 50 ya estaba prácticamente cotizando funeraria, ¿eh? Era así. No sé si ha visto esos programas antiguos en la televisión y se ven bastante viejos, ¿eh? Y hacen una entrevista, ¿qué edad tiene usted? 25 años. Parecía un viejo ya de 40 y tantos, de 50 años. Increíble. Bueno, pero más allá, la Biblia enseña de que nuestra vida es corta, ¿ya? 50, 80, hasta 100 años, ponga, nadie, muy pocos llegan a los 100 años. Aún así, ante la eternidad no es nada. Por eso que el texto dice, vanidad es todo hombre. La expresión vanidad es algo que tiene muy corta duración. Salomón decía respecto a esto, ¿cierto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol. Por lo tanto, lo único que nos queda a los creyentes es esperanza. ¿Qué esperaré, Señor? Dice acá el texto, y quiero quedarme con eso, amontona riqueza, dice la segunda parte del versículo 6, y no sabe quién las recogerá. Interesante también, ¿eh? No quiero ser exhortativo en esta mañana, pero es importante también desapegarnos de las riquezas, hermanos, de los ahorros. De repente hay que ser previsor, hay que ser ordenado, pero no caer en la avaricia, que también mora en nosotros, ¿ya? Porque, imagínense, nos pilla la muerte, ¿quién va a aprovechar todo eso? Disfrute de repente con su familia, gaste ahí, ¿no es cierto? Rompa los chanchitos, como decimos nosotros, que a veces no tienen ni cuero para cerrar los ojitos, ¿eh? Están tan llenos de moneda, rompa los chanchitos, cómprese un helado, vaya con su familia a servirse algo rico, disfrute en ese sentido, ordenadamente, con una buena mayordomía, pero no amontonemos, porque la vida es corta, hermano. Y quiero quedarme con el versículo 7 que nos va a guiar. Y ahora, Señor, ahora que entendemos que vivimos poco, que somos frágiles, que la muerte está ahí acechándonos. Ninguno, por mejor creyente que sea, va a poder zafarse la muerte, a menos que Cristo nos venga a buscar en el arrebatamiento, que puede ser hoy día. ¿Cuánto mejor, no es cierto? Pero si no es así, si todavía el tiempo tiene un tramo más largo, algo seguro, aquí tenemos que estar todos de acuerdo. Vamos a cruzar el umbral de la muerte. Ayer hablábamos un poco de eso, de la muerte. La muerte, que ¿cómo le gustaría que ocurriera? ¿Con una enfermedad larga o así como nos enteramos ayer? De un sopetón partimos de este mundo. Lo importante, hermano, lo importante, y todo oyente que está presente esté preparado para partir. Si tú estás en Cristo, si tú tienes convicción de que tus pecados han sido tratados ya en la cruz de Cristo y ha quedado crucificado ahí, en la cruz de Cristo, tu expediente de maldad, nuestro expediente de maldad, si eso es tu experiencia, si esa es tu convicción, si eso es lo que tú crees, tu fe, tú eres salvo. Así que podemos morir tranquilos en cualquier momento. Y podemos nosotros cantar, como decía el apóstol Pablo, que citaba al antiguo profeta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El tremendo aguijón para la humanidad, el flagelo de la humanidad es la muerte. No la ha podido vencer. Nuestro hermano decía, ¿cuánto han estudiado para vencer al cáncer? Y el cáncer sigue victorioso, la muerte sigue victoriosa. Pero nosotros los creyentes decimos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en Cristo somos más que victoriosos. Amén. Por tanto, tenemos esperanza, hermano. No vivimos sin esperanza. Hemos sido salvos en esperanza. ¿Qué esperaré? Dice el salmista, versículo 7. Mi esperanza está en ti. Esto se va replicando en la Escritura. Por ejemplo, hay un pasaje muy conocido por todos nosotros, siempre lo recordamos con mucho gozo, que está en Isaías 40. En Isaías capítulo 40, verso 28, dice así, Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahí estamos nosotros muchas veces, ¿no?
Versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, versículo 31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es esperanza, hermano. Habacuc decía, aunque en la higuera no florezca y en los viñedos no haya fruto y las ovejas sean quitadas de la majada, dice muchas cosas. Con todo eso, yo confiaré, yo esperaré en el Señor. Esa debe ser nuestra convicción, hermano. Salvos en esperanza. Estos salmos nos ayudan a vivir, hermano, de manera práctica. A veces me preguntan, hermano, ¿qué puedo leer? Lea los salmos. No requiere mayor, libros complementarios para estudiar los salmos. Un buen diccionario y leer los salmos porque es vida práctica. Es sapiencia popular, es vivir la vida en comunidad, en sociedad, y los salmos nos ayudan a eso. Por ejemplo, hay un proverbio también, escrito por Salomón, que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Ya? Cuando uno, por ejemplo, atiende cliente y viene el cliente airado, si usted se pone a la par, va a generar una contienda. Pero si responde con una respuesta blanda, se aplaca la ira. Y eso es práctico. Y eso pasa. Y uno confirma que esto es palabra del Señor, no un mero libro. Por ejemplo, el mismo salmista aquí, David, volvamos a los Salmos, capítulo 37, dice, por ejemplo, en Salmos capítulo número 37, versículo 1, dice así, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy de paréntesis, siempre recordemos que estas peticiones tienen que estar conforme a la voluntad de Dios, como dice el apóstol Juan. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué más dice ahí? Y espera en Él. Deténgase allí. ¿Cuánto nos cuesta esperar en Él, mis hermanos? Ese es el gran problema. Siempre el Señor trató con seres humanos falibles, débiles, frágiles, como la otra vez estuvimos estudiando los vasos de barro, ¿se acuerdan? En donde veíamos que todos los hombres tenían su flaqueza, sus debilidades. Pero siempre los salvó y les dio promesas para las cuales tenían que ellos esperar. Y a veces esperar largo rato, ¿cierto? No sé si usted se acuerda de Noé. ¿Cuánto tuvo que esperar? Décadas, 100 años prácticamente para que se cumpliera la promesa de que iba a venir un juicio y que él iba a ser redimido, salvado de ese juicio. Ese hecho histórico nos proyecta, por supuesto, la obra de Cristo. Los que hemos sido redimidos en Cristo estamos esperando nuestra final redención. Y a veces parece que se alargara tanto este tiempo, pero fuimos salvos en esperanza. Lo mismo podríamos decir de Abraham. ¿Cómo trató el Señor con Abraham? Mediante una promesa, en donde había una espera. Así como con Noé cumplió la promesa, así también con Abraham el Señor le prometió y el Señor cumplió su promesa. Tuvieron que esperar con su mujer varios años para que se cumpliera la promesa de que ella, la mujer de Abraham, ¿cómo se llamaba? Sara, concibiera en su propio vientre el hijo de la promesa llamado Isaac. Y entre eso pasó, como decimos vulgarmente, mucha agua bajo el puente. Fracasos de por medio, falta de fe, inconsistencia de ambos. Pero la pregunta es, ¿la promesa titubeó? ¿La promesa flaqueó de Dios? No, Él no cambió. Él cumplió su promesa. Es decir, la esperanza de Abraham tuvo fruto final, que fue la llegada del hijo de la promesa llamado Isaac. Entonces siempre nosotros vemos en la Biblia estos ejemplos y nosotros no somos la excepción. El Señor prometió que vendría a buscarnos y nos va a venir a buscar. Entonces esa pregunta retórica, podríamos decir, de David, Señor, ¿y ahora qué esperaré? En un mundo de tanta desesperanza,
Nuestra esperanza no está en el político de turno, por favor. Nuestra esperanza está en el Señor. El apóstol Pedro dice, nosotros, ¿qué esperamos? Esperamos, ¿se acuerdan? Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ustedes saben que hay muchos creyentes que han abandonado esta creencia celestial. Ellos llegan a decir, ¿por qué nosotros vamos a pensar solamente en el cielo? Vivimos en la tierra, hay que conquistar la tierra, hay que conquistarla para Cristo. Yo eso lo escucho hace muchos años y usted ve que hay un rotundo fracaso. Nunca va a ocurrir eso porque la Biblia no lo enseña. Para el creyente hay una sola esperanza, el retorno de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es una buena pregunta hoy día, hermano, hacernos frente a este mundo, ¿cómo vemos la creación? En un aspecto material, en un aspecto espiritual, en un aspecto moral, en todos los aspectos. ¿Cómo vemos este sistema? ¿Cómo vemos el mundo? Sin ningún color absolutamente político. ¿Lo vemos promisorio? ¿Lo vemos un mundo tranquilo para decir, mis hijos, los hijos de mis hijos van a heredar un mundo así como está, estupendo, y nosotros estamos tranquilos frente a este mundo? De ninguna manera. Por eso que es tan importante en la iglesia nunca perder, hermanos, la perspectiva de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es un evento que puede ocurrir hoy día mismo, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, el Señor saca a su pueblo, los que hemos creído en Él por pura gracia, y nos lleva para siempre jamás al cielo. ¿Lo crees, hermano? Sí, eso es muy importante, confirmar nuestra fe. Pero hoy día asoman dos palabras, permítame desarrollarlo en este aspecto, hermano. Dos palabras que ustedes yo creo que las conocen. La palabra utopía y la palabra distopía. ¿La han escuchado? Yo creo que sí. Nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado esa canción que creo que es una de las canciones que tiene más versiones, que se llama Más allá del arco iris? ¿La han escuchado? Esa canción, Más allá del arco iris, es una versión que lo han instrumentalizado, qué sé yo. Bueno, esa canción habla precisamente que hay más allá. ¿La conoce, hermano? Sí. La tiene en la mente. No voy a decir que la cante un poquito. Pero es muy conocida, ¿no? Esa idea utópica de que más allá del arco iris hay una fuente, no sé, de los deseos, donde se cumplen nuestros sueños. O versiones como Luis Miguel también, pues se conoce a Luis Miguel, el Sol de México, que decía, sueña con un mundo mejor donde viviremos los seres humanos. Es bonito, ¿no? La letra es bonita, pero es utópica. ¿Qué significa utopía? Utopía, en un sentido literal, significa el mejor de los mundos, un buen lugar para vivir. Tenemos un mundo utópico hoy día. ¿El mejor mundo para vivir, hermanos? Ahora, la pregunta, ¿el Evangelio es utópico? ¿Es soñar con algo que es irreal? No, es certeza pura, hermanos. Esa es la gran diferencia con los filósofos griegos que pensaban para llegar a una fórmula y poder encontrar la tan esquiva felicidad. La felicidad en este mundo es una quimera. ¿Sabes lo que es una quimera? Algo imposible. Es un sueño. A nosotros, cuando chicos, nos contaban cuentos, ¿cierto? Y siempre terminaban felices, el príncipe con la princesa. Y a veces nuestros hijos crecen en esa perspectiva de idealismo, ¿cierto? Cuando uno ve una película y cuentos de hadas. Y después se van dando cuenta que la vida no es así. La vida tiene sinsabores, tiene quebrantos, tiene fracasos, de lo cual vamos a hablar más adelante también. Pero lo peor sería que nosotros llegáramos a la conclusión de que el Evangelio es una utopía, es decir, un sueño irrealizable. El Evangelio es certeza, el Evangelio es seguridad. Y esa convicción la tienen solamente los verdaderos creyentes. Los que no son creyentes no tienen esperanza en el Evangelio. Y eso es un gran riesgo cuando decimos que la religión nos da certeza de esperanza, porque la religión no tiene certeza de esperanza, pero Cristo sí. El otro concepto que es el antagónico, que es la antítesis de la utopía, es la distopía, es decir, un pésimo lugar para vivir. ¿Cuántos han visto
películas distópicas que se conocen, de contenido distópico. Yo soy malo para las películas, pero estas películas que hablan de un futuro pero terrible, de los zombies, de los androides, de los humanoides, ¿se acuerda? Y en fin, del exterminio de la raza humana. Esos son contenidos distópicos, el peor de los mundos. Si algo tenemos que reconocer, mis hermanos, que el mundo va de mal en peor. El mundo va conformándose a una idea distópica, es decir, el peor de los mundos. ¿Y qué le enseñamos a nuestros hijos? Así como el salmista decía, frente a un mundo así, ¿qué esperaré? Lo único que nos queda, hermanos, es entregarle el tesoro inapreciable, invaluable del Evangelio. ¿Sabía usted que los primeros cristianos de los primeros 3 siglos, ellos veían el mundo como estaba? Bueno, fueron perseguidos esos cristianos. No hay iglesia más gloriosa, por decirlo así, ante los ojos de Dios, sino específicamente aquella que fue brutalmente perseguida. No podían cantar a viva voz porque eran perseguidos. ¿Sabe dónde se reunían? Entre los subterráneos, las catacumbas, las cloacas de Roma. Ahí hacían sus reuniones. ¿Y ellos qué esperaban? No esperaban que esto cambiara. Esperaban la promesa del Salvador que dijo, he aquí, vuelvo, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan capítulo 14, es decir, el regreso de Cristo. Pero como todas las cosas cambian, la perspectiva de muchos creyentes también cambió. Hermanos, el siglo IV fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, porque por primera vez se echa a andar la idea de que la Iglesia era el reino de Dios y ya no teníamos que esperar la respuesta desde el cielo, sino que teníamos que tomar nosotros, digo nosotros los creyentes en ese tiempo, el sartén o la sartén por el mango para poder cambiar este mundo. Muchas veces mencionaba un tal conocidísimo Agustín de Hipona, que es el fundador, por decir así, de la teología de la Iglesia Católica, en donde se echa a andar la idea de que la Iglesia puede conquistar el planeta para Cristo, ganarlo para Cristo, lo que se conoció como la doctrina del reino de Dios, mejorar el mundo, el sistema y conquistarlo para Cristo. Los más viejos nos acordaremos, Chile para Cristo. Yo todavía lo estoy esperando. La respuesta es una y solo una. No es lo que enseña la Biblia. El mundo va de mal en peor, se transforma en una distopía. Pero la teología famosa del reemplazo, que ignora que hay un plan, lo decimos todos los domingos en la tarde, o la gran mayoría de los domingos en la tarde, hay un plan claro y preciso con un pueblo llamado Israel que el Señor va a restaurar en el futuro, en donde sí va a haber un reino justo, sí va a haber un reino de paz, donde realmente estaremos ya nosotros glorificados y reinando con el Señor plenamente felices. Pero todo este cúmulo de doctrinas han querido eclipsar esa bendita esperanza para la cual nosotros hemos sido llamados. Es decir, hermanos, no podemos nosotros distraernos ni con utopías, ni con mundos distópicos, sino que nuestra esperanza es certeza pura, hermanos. Quieran o no quieran escuchar, el creyente es un peregrino que va rumbo a su patria celestial y un día va a llegar allá. Vamos a llegar allá. Por eso que es tan importante también, en este lenguaje figurativo, yo me acuerdo haber pasado alguna vez por un aeropuerto en que tenían unas cabinas pero exquisitas. Usted se mete como unos huevitos, ¿ya? No le voy a decir dónde porque va a decir, ¿y cuándo este hermano anduvo por ahí? No le voy a decir. Entonces usted llegaba a la sala de embarque y tenía unos huevitos, usted se metía y tenía música, placentero, para esperar el avión que salía 2 o 3 horas después, o incluso más. ¿Por qué digo ese ejemplo? Porque por más cómodo que sea esa puerta de embarque o ese andén del tren, ese no es tu hogar. No va a ser ese placer para siempre, sino va a ser temporal. Nosotros esperamos arribar, lo voy a decir en esos términos figurativos, el avión final o el tren final que nos llevará a nuestra amada patria celestial cara a cara con Cristo. Eso es lo que realmente nos va a satisfacer por toda la eternidad. ¿Qué quiero decir con eso? No nos arraiguemos a este mundo, hermano. La prosperidad es temporal. La prosperidad es incierta. Tú puedes estar descansando ahora sobre
un rico colchón económico, pero eso mañana puede desaparecer. Una simple enfermedad brutal y te come el colchón. ¿Y qué esperaré, Señor? Volvemos al inicio. Esperar en el Señor es lo mejor que hay, hermanos. Nunca perdamos nuestra mirada. Nunca perdamos nuestra perspectiva, mis amados hermanos. Ahora, frente a este mundo de maldad, esta distopía, nos encontramos, por ejemplo, con este capítulo número 5 de Romanos, hermanos. Los invito, por favor, a observar este capítulo 5, que siempre es muy saludable repasarlo. Dice en el versículo 1, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos, anótelo en su corazón, el creyente no es que tendrá, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengámonos ahí un poquito. Esta palabra justificado significa declarados justos. Para llegar al cielo necesitamos dos cosas. Necesitamos ser perdonados y necesitamos ser justificados. Cristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados quedaron ahí, crucificados en el madero de la cruz. Es lo primero. Pero eso no es suficiente. Cristo murió y tenía que resucitar. Porque si Él no resucitaba, nosotros no éramos justificados. La Biblia dice que con la resurrección de Cristo se logra la justificación para nosotros. ¿Qué significa justificación? Que fuimos declarados justos. Es decir, vamos a llegar al cielo como personas inocentes, como que si nunca hubiésemos pecado. ¿Se da cuenta la potencia del Evangelio? Muchos decimos o pensamos en algún momento, al cielo llegan los mejores. No, al cielo llegan los perdonados y justificados por una obra exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y eso es una realidad. No dice tendremos, dice tenemos. Estamos en paz para con Dios. Esa es la base. Pero esto sigue. Romanos 5:2. ¿Por quién? Gramática, ¿cierto? Por Cristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es como una plataforma en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes. Esto no es algo dubitativo, algo que tambalea. Es decir, podemos ser salvos hoy día y mañana no serlo. No. El hecho de ser justificados, de ser perdonados, de ser salvos en Cristo, nos pone en una plataforma firme y que se llama la gracia de Dios. ¿Se entiende? Es decir, en lo presente nosotros estamos firmes en la obra de Cristo. Sigamos leyendo, pues no termina. En la cual estamos firmes y nos gloriamos, note, ¿y nos gloriamos en qué? Ahí está, lo que estamos tratando hoy día. En la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense que en estos dos versículos aparecen estos tres tiempos. Fe para nuestros pecados pasados, judicialmente quedaron en la cruz. Gracia para el presente y gloria para el futuro. Ni más ni menos que para el futuro. La gloria para el futuro. ¿Se entiende? Fe para el pasado, gracia para el presente, gloria para el futuro. Proyectándonos a la esperanza de la gloria, nos encontramos con el versículo 3, que es la secuencia del peregrino. Lea usted, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Es lo que yo llamo, en un sentido muy simple, la secuencia del peregrino. El peregrino no está ajeno a tribulación. ¿Qué es tribulación? Problemas, confusiones, que van de la mano de nuestros propios fracasos, ¿cierto? Y eso estamos expuestos. Usted dirá, ¿y por qué el Señor permite la aflicción? ¿Por qué el Señor permite la tribulación? Porque a partir de la tribulación y de las aflicciones que podamos vivir en este mundo, confirmamos si somos o no hijos de Dios. ¿Sabía usted? Cuando el Señor habló de la parábola del sembrador, dice que la semilla cae en diferentes lugares, ¿se acuerda? En el camino, en espinos, en pedregales. Dice que cayó la semilla, pero no fructificó por una razón bien clara, porque no tenía raíz. Y dice el texto que en la traducción que el propio Cristo, en la interpretación que el propio Cristo le da a esa parábola del sembrador, dice, después que fue sembrado en ese lugar, vienen las pruebas, vienen las aflicciones, pero ahoga la semilla.
porque no tiene raíz. Y esas personas, que son un tipo de personas que escucharon, que degustaron, vuelven atrás. Pero, dice el texto, parte de la semilla cayó en buena tierra y esa tierra fructifica. Lo que era, no lo que era, fructifica. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por 1? ¿Qué quiero decir? Las aflicciones son parte de la evidencia de un creyente que, a pesar de vivirlas, persevera. Esto es muy importante. Entonces, la tribulación es necesaria, pero la tribulación tiene también un objetivo: provocar en nosotros algo que carecemos: paciencia. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir: yo soy muy paciente? No, mis hermanos, nos falta paciencia. Queremos todo instantáneo. Aparte que estamos en medio de una sociedad en donde somos amigos de lo instantáneo, ¿ya? ¿Cuánto amamos el horno microondas? Es la manera más instantánea de calentar algo, hermano. Antes, no sé, teníamos que esperar que el horno se calentara de la cocina. Ahora usted 20 segundos en un horno microondas y ya tiene un sándwich, no sé, lo que sea, exquisito ahí, rápido, ¿ya? El café instantáneo y todo instantáneo. Pero el peregrinaje en Cristo no es instantáneo, es un proceso largo, hermano. Puede tomar años, puede tomar décadas. Yo me acuerdo de un hermano antaño, cuando éramos jóvenes, hace poco, nos juntábamos a orar en un par de hermanos en el auto, y un hermano siempre decía: Señor, dame paciencia, pero dámela al tiro. Esto es verídico, es verídico. Y por ahí debe estar ese hermano. Uno va creciendo en el tiempo, claro. No. Esto no es comprar una pastilla de paciencia. La paciencia la produce, ¿sabe qué? Las pruebas, las tribulaciones. Por eso, hermano, cuando salgas en el día a hacer un trámite en tu mismo trabajo, qué sé yo, y las cosas no van como uno quisiera, acuérdate, en lugar de rezongar y patear la perra, como uno dice, ¿cierto? Tenemos hartos dichos. Digamos: Señor, estás cultivando en mí algo muy necesario para mi peregrinaje. Estás cultivando la paciencia. La tribulación produce paciencia. Las aflicciones producen paciencia. Pero la secuencia no queda allí. Acabamos de leer: la paciencia es probada, ¿ya? Es decir, es examinada. Es como cuando uno aprende una lección y dice: ya, yo aprendí la lección. No te jactes, porque el día siguiente vas a tener que ser probado en esa lección, ¿cierto? Tribulación, paciencia, prueba. Pero ¿a dónde se proyecta todo esto? Lea usted. A la esperanza. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, 3 al 4. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en definitiva esto es como una flecha. Nosotros vamos proyectados hacia seguir esperando. Esperar, hermanos, que el Señor cumpla su promesa. Y Él cumple su promesa. No las cumple quizás en el tiempo que tú quieras, pero Él cumple sus promesas. Sara llegó a decir: Dios me ha hecho reír, y todo aquel que lo oyere se reirá conmigo. ¿Cuánto tuvo que esperar esa mujer? Muchos años. Pero el Señor cumplió o no cumplió sus promesas. Claro que la cumplió, y se gozó al final. Pablo dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice el texto de Romanos 8:24. En esperanza fuimos salvos, pero es una esperanza invisible. ¿Quién ha visto al Señor de acá, los que estamos presentes? No, nadie lo ha visto. Hay iglesias que dicen que ven al Señor, pero bueno, ese es un tema de enseñanza aparte, no vamos a entrar en ese análisis. La Biblia dice que la fe es certeza de lo que se espera. ¿Tienes certeza de tu esperanza, hermano, hermana? Amén. Y convicción de lo que no se ve. Nadie ha visto al Señor. Ninguno de nosotros ha visto las moradas celestiales que Él está preparando allá en el cielo. Nadie ha visto al Padre. Nadie ha visto nada de lo que se nos promete. Pero lo creemos, ¿cierto? Y lo creemos porque el Señor un día nos regaló una capacidad que no teníamos antes de conocerle a Él. La capacidad de creer y de creerle a Él. Porque hay una gran diferencia entre decir yo creo en Dios a decir yo le creo a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre pongo este ejemplo. Usted dice creer en Dios,
Sí. ¿Sabe lo que dice Santiago? Los demonios también creen y tiemblan. Yo creo que hacemos una encuesta ahora mismo a la gente y le decimos, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. La pregunta es, ¿usted le cree a Dios? Ahí empiezan los problemas. La fe nos lleva no solamente a creer en Dios, sino que a creerle a Dios. Un ejemplo práctico. ¿Crees que fuimos creados de una manera tan maravillosa en la creación que relata Génesis? En donde Dios, según su omnisciencia, conforme a su imagen y semejanza, hace un hombre pensante, con emociones, con voluntad, y después le crea una mujer también. ¿Lo creemos? Si decimos amén es porque le creemos a Dios. No, pero algunos dicen, no, si ese es un ejemplo, no, es imposible. Nosotros venimos de una evolución de un primate. Que algunos tengamos caremos nuestra cosa, pero venimos del Señor, venimos de Él. No se confunda. Decía un hermano viejo que ya está en la presencia del Señor, yo por más que reviso el álbum de familiares no veo ningún tío mono. Decía él. Buena talla esa, hermano. Pero quiero volver al principio, hermano. Creerle a Dios es creer lo que su palabra enseña. Su palabra no es una mera indumentaria evangélica, es creer lo que dice. Y cuánto más creerle en cuanto a sus promesas, hermano. El Señor tiene promesas para nosotros, redimirnos, librarnos, ¿no es cierto?, de esta naturaleza pecaminosa. Hay un pasaje que se repite varias veces en la Biblia, que usted se va a acordar. El justo por su fe vivirá. Aparece varias partes, ¿cierto? En Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Cada creyente, cada hijo de Dios es un justo. ¿Qué significa ser justo? No significa que tú o yo tenga justicias propias. No, a la luz de la Biblia, justo es el creyente que ha sido perdonado, justificado, declarado justo, en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna jactancia en eso. Por lo tanto, nosotros somos justos. Y el justo tiene esperanza. La vida tiene un motor para el creyente, tiene algo vital, que es precisamente la fe. Nosotros vivimos creyendo sin ver nada. La fe que nosotros hemos recibido del Señor es una fe que espera algo invisible, no lo vemos. Nadie podrá decir yo voy a ver y voy a creer. Si vemos, creemos, como lo decía Tomás. No, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Entonces, hermano, vamos nosotros descubriendo en las Escrituras que nuestra proyección de vida en este mundo tiene un sustento, tiene un motor, tiene una vitalidad que se llama la esperanza venidera. ¿Cuántos queremos que esa esperanza se cumpla muy pronto? Amén, amén, ¿no es cierto? Los invito a abrir su Biblia acá en Juan capítulo 14, por favor. Ya vamos en la recta final. La iglesia primitiva, hermano, cuando digo primitiva, no estoy hablando de los que eran hombres trogloditas, ¿eh? Uno se piensa que eran chascones. No. Iglesia primitiva es la primera iglesia, ¿no? Bueno, ellos vivían alimentándose de esto. Ellos creían que no iban a haber muerte. Pablo dice, los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Pablo está declarando que su esperanza no era morir, sino que ser trasladado en cuerpo y alma a la gloria. Así debemos vivir nosotros. Las cosas han cambiado, nos aterrizamos cada vez más, hacemos proyectos cada vez más arraigados en este mundo, pero no te confundas, sigamos mirando al cielo, poner la mira en las cosas de arriba, de donde vendrá nuestro Salvador. Él va a cumplir su promesa. ¿Y por qué citaba esto de la iglesia primitiva? Antes que vamos al pasaje de Juan. Pablo les dice en un pasaje ahí a los corintios, ¿estás soltero? No procures casarte. ¿Estás casado? No procures soltarte. Que tiene una proyección, hermano. Esperar la eternidad, esperar
el cumplimiento de las promesas de Dios. No quiere decir que tú no te vas a comprometer si es que las cosas se dan, te vas a casar, vas a tener hijos, etcétera, etcétera, pero que nuestra prioridad, hermanos, sea mirar al cielo, cumplir nuestros deberes como ciudadanos, cumplirlos bien, con honestidad, pero siempre con la perspectiva celestial, porque nosotros hemos sido salvos en esperanza. Él no nos dejó aquí y se olvidó de nosotros, de ninguna manera. Miren lo que dice acá en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Constantemente nuestro corazón es, ¿no es cierto?, atribulado, confundido, afligido. No se aflija tu corazón. Cuando de repente yo le doy un consejo práctico, trate de ver menos televisión, ¿ya? Ponga, ¿cierto?, en el celular la aplicación de Solo por Gracia, donde va a encontrar hermanos fieles a la palabra de Dios predicando el Evangelio. Y mientras te hace las cosas, ¿cierto?, lava los platos, escucha Solo por Gracia y se llena la mente de la palabra de Dios. Si no son exclusivamente las predicaciones de acá, uno dice, vaya, si lo aguanto el domingo, voy a escucharlo toda la semana. No, si hay otros hermanos, prácticamente predican otros hermanos ahí. Uno no le llega ni a los talones. Escúchelo. Buena enseñanza que nos llena el corazón del Evangelio. De lo contrario, televisión, mochati, se va a llenar de basura en la mente, de odio, de polarización. Este país y el mundo está polarizado ya a más no poder, hermano. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque Cristo y Dios es lo mismo, es la misma sustancia. Creer en Dios es creer en el Hijo. Pero mire la tremenda promesa, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. A nadie le va a faltar eso, ¿ya? Lo que está diciendo es que hay provisión para todos los creyentes. Y si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, mire lo que dice, qué maravillosa esta frase. Vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta ahí la lectura. Bueno, en un momento alguien mencionó, no sé qué hermano fue, sobre el Faru, parece que es la esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Sabe? En un lenguaje hebreo, lo que hacía el joven, el muchacho que firmaba contrato de desposorio con su esposa, bueno, estaban los padres presentes, involucrados, y firmaban un contrato, era muy formal, muy solemne. Pero no se unía inmediatamente a su esposa, sino que el muchacho se iba a la casa de su padre a preparar lugar para su esposa. Y se iba para no avisar cuando vendría a buscar a su esposa, sino que vendría en cualquier momento. Entonces la esposa, ¿qué tenía que estar haciendo? Esperando a su esposo. Hay una de las cosas que a mí a veces me llama la atención, con el tiempo un matrimonio ya no está esperando a su esposo, ¿ya? Cuando uno se casa, los primeros, uno siempre dice, ¿cuántos años duró la luna de miel? A algunos les duró 1 minuto, 2 minutos. No, tiene que alimentarse eso, a tal punto de que la esposa diga, ¿a qué hora llegará mi chanchito? O ponga ahí como le dice a usted. ¿Cómo le dice al... Yo lo llevo a ese plano, ¿para qué? Para entender de que nuestro amor es imperfecto, ¿no es así? Es imperfecto. Pero el Señor no se ha olvidado de nosotros. Y su esposa debe seguir esperando a su esposo. Debe seguir así, aguardando la venida del esposo. Si no, no hay amor al esposo. Nosotros decimos, amamos al Señor, pero si no lo estamos esperando, si no guardamos su venida, es porque no lo amamos tanto. Entonces el muchacho se iba, preparaba lugar para su esposo y volvía sin previo aviso. Aquí la expresión que dice en el versículo número 3, vendré otra vez, es un término original que denota la idea de inmediatez, es decir, estoy viniendo. Podríamos leerlo de la siguiente manera, y si me fuere yo preparar el lugar, estoy viniendo otra vez. Es decir, es tan inminente, es como cuando, no sé, usted espera a alguien y ya sabe que viene en camino, en cualquier momento llega. Tiene que estar todo listo. Mis amados hermanos, el Señor nos ha salvado ya. Nos ha perdonado judicialmente todos nuestros pecados. Aún los más rojos como el carmesí han sido emblanquecidos por la obra de Cristo.
Pero esto no ha quedado allí. Hemos sido salvos en una proyección de esperanza. Tendremos que vivir un peregrinaje, con tristezas, con desazones, con alegrías también, con logros, pero también con derrotas, pero definitivamente ese peregrinaje un día va a terminar, hermano. Todo pasará. Y como dice la Escritura, Él enjugará, anótalo bien, hermano, hermana, en tu corazón, Él enjugará toda lágrima que ha brotado de nuestros ojos, porque las primeras cosas ya han pasado. Que el Señor bendiga su palabra.